FM Top 107.3. Somos la radio de tu provincia. ¿Cómo están ustedes, amigas, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Feliz de poder reencontrarme nuevamente con todos ustedes a través de la vía telefónica desde la intimidad de mi hogar aquí en la histórica capital de los 30 pueblos jesuíticos, la ciudad de Candelaria, desde aquí en conexión a través del teléfono, como dije, gracias a la pericia técnica de mi compañero de trabajo de esta noche, Luquitas Ríos, a quien le agradezco muchísimo la predisposición, la voluntad, el profesionalismo que pone de manifiesto cada vez que tenemos que realizar este trabajo, que por protocolo sigo aislado en prevención del contagio del COVID-19. Agradezco muchísimo a las autoridades de la emisora, del multimedios, SAPEM, de LT17, que me permite realizar mi trabajo desde este lugar, desde mi casa, a través de este medio, y dándome la libertad de quedar, no libertad, sino la oportunidad de cuidarme, de protegerme, de aislarme y de esta manera estar al menos más aliviado de la posibilidad de contagio del coronavirus. Bueno, hoy es sábado 7 de noviembre, una fecha significativamente importante que con el permiso de los amigos, tengo que saludar a las repetidoras, claro, agradecer también a la gente que está en la Dulce San Javier, en la repetidora que está en 2 de Mayo, en Bernardo de Irigoyen, que está de aniversario, así que vaya el abrazo grande también a la gente de LT46, radio de Bernardo de Irigoyen, y bueno, el abrazo grande y el agradecimiento por difundir también nuestro programa en toda esa región, al igual que la 107.3 de Puerto Iguazú, el agradecimiento sincero y profundo, y a través de los cuales llegamos a distintos puntos con este programa Guaraní Tabarandú. El saludo también a la gente que están a través de www.radiolt17.com.ar sintonizando y siguiendo nuestro programa en distintos puntos del mundo. Bueno, y decía una fecha significativamente importante porque con el permiso de todos ustedes quiero retrotraerme en el tiempo cuando yo tenía 5 o 6 años, puede que sea en 1963 o 1964, no recuerdo bien. Cualquiera de esos 2 años, mi señora madre, si era en el 63, tendría 24 años. Y si era en el 64, tendría 25 años. Joven madre creo que estábamos 4 hijos, más o menos. Ella empezó a los 18 a tener su primer, ya estábamos 5 o 6 hijos, el sexto estaba por venir. Bueno, yo asistía a la escuela rural de Los Teales, esta historia la conté varias veces, bajo la dirección del maestro Luis Alberto Cortis, y cursaba el primer inferior que después pasó a ser el primer grado infantil. Aprendí a cantar una canción que con el tiempo le dio título al disco que gracias al fomento del Instituto Nacional de la Música pude llevar al disco, a la placa, un disco que está con difusión a nivel nacional y que por otro lado, vale la pena destacarlo, me está dando muchas satisfacciones. Pero el tema que me centra en este momento es recordar aquellos años en que aprendí a cantar esta canción y hoy quiero revivir esta historia de aquella imagen de un chiquito de 5 o de 6 añitos que le cantaba a la madre en el día de su cumpleaños.
porque esta semana, el próximo miércoles 11 de noviembre, mi querida madre estará cumpliendo, gracias a Dios, 81 juveniles años. Así que por eso pedía permiso, creo que me van a entender. Pemboralju añeteteba, geñoiba se corazón vive, amomaite y se supe. Con ese amor profundo que nace desde lo más profundo de mi corazón, quiero saludar a mi madre. Y recordando aquella época de 1963 o 64, no recuerdo bien, vamos a recrear hoy con la guitarra de Rodi Sánchez y Beto Encina este disco con cuyo título se presenta en la sociedad. El tema se llama Regalito y para vos, mamá, Martina Ayala, viuda de Fariña, que el próximo miércoles, achacadita ahí, ahí lentamente, pero seguís caminando con esa fe enorme, con ese amor enorme, porque nunca tuviste una pizca de maldad, de disgusto, de nada que pueda manchar tu corazón. Por eso le pido a Dios y a la Santa María Virgen, así como lo decís vos, que te siga bendiciendo, que te dé fortaleza, y agradecerle también al universo que me haya permitido elegir a Martina Ayala de Fariña en ese momento como el vientre que me engendró y que me trajo al mundo. Gracias, mamá, en nombre de todos mis hermanos, en nombre de todos mis hijos y en nombre de todos mis sobrinos, tus nietos y tus bisnietos y tu tataranieto, gracias por demostrar tanto amor a la familia. Feliz cumpleaños, regalito en versión de Juan Ramón Fariña para vos. Y después, felicidades honrando esta fecha de manera adelantada, pero que estamos guardando, grabando, para poder compartir contigo ese día de tu cumpleaños. Miércoles 11 de noviembre, que vas a cumplir 81 juveniles años. Adelante, Luquita. Hoy es tu cumpleaños, mamita linda. Hoy es tu cumpleaños y he de cantarte esta canción que ha nacido aquí en mi pecho, plena de adoración, de amor y esperanza. Hoy es tu cumpleaños, mamita linda. Por eso yo te traigo mis flores blancas, flores que fui cortando por el camino, bajando esta mañana de la montaña. Madre, yo vengo de lejos a traer mis regalos. Soy soñador y traigo besos, flores y canciones, besos a tu frente santa, flores que adornen tu pelo y también mis canciones para alegrar tu alma. Hoy es tu cumpleaños, mamita linda. Por eso yo te traigo mis flores blancas, flores que fui cortando por el camino, bajando esta mañana de la montaña. Madre,
yo vengo de lejos a traer mis regalos. Soy soñador y traigo besos, flores y canciones. Besos a tu frente santa, flores que adornen tu pelo y también mis canciones para alegrar tu alma, para alegrar tu alma. Siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre en tu corazón. Felicidades, quien de mi vida, destino de niña siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre en tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, con gloria encollada de realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad. Felicidades, quien de mi vida, tu destino te viene siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre en tu corazón. Felicidades, quien de mi vida, tu destino te viene siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre en tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria encollada de realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso